todos y a todas. Mi nombre es Claudia Jara, jefa de gabinete del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile. Y hoy quisiéramos dar inicio a esta ceremonia saludando en primer lugar a nuestro presidente nacional, doctor Carlos Marchal, a nuestro consejero nacional y encargado de comisión para la reforma del estatuto, doctor Gonzalo Herrera Oñate, asimismo a los miembros presentes de la Mesa Directiva Nacional, del Honorable Consejo Nacional, dirigentes, colegiados, colegiadas, funcionarios presentes en esta importante jornada que marca el inicio formal de un proceso de reforma de estatutos que ya llevamos tiempo planificando. Entregamos un saludo especial al doctor Rubén Viveros, presidente de la Federación Odontológica del Paraguay, que hoy nos acompaña. Hoy, como Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile, oficializamos a través de esta ceremonia el inicio de un proceso de importancia, la reforma de nuestros estatutos, con el fin de adecuar nuestra hoja de ruta a los nuevos desafíos que la sociedad actual y los nuevos tiempos presentan a nuestro gremio. Le damos la más cordial de las bienvenidas y entregamos la palabra a nuestro presidente nacional, doctor Carlos Marchal Pizarro. Estimadas y estimados representantes del Colegio de Cirujanos Dentistas, amigos todos, colegas, hoy día damos inicio de manera comunicacional a la segunda parte de la reforma de estatutos. Es importante recordar que esta reforma de estatutos es la evolución de todos los estatutos que ha tenido el Colegio de Cirujanos Dentistas desde que se creó en la década de los 40 como ley de la República y que ha pasado diversas transiciones con las adecuaciones legales que ha tenido nuestra profesión. El actual estatuto que tenemos tiene algunos problemas técnicos, por ejemplo, el hecho de que no nos permite un reglamento de suplencias y vacancias. Eso significa que si a los dirigentes en curso, por X motivo, ya sea de enfermedad o otros peores, no pueden seguir cumpliendo la función de consejeros, no tenemos cómo reemplazarlos ni un mecanismo para o adelantar elecciones o encontrar la manera de llenar los cupos, y eso obviamente complica el funcionamiento natural del colegio. Existen temas que son de fácil resolución porque el sentido lógico dice eso tenemos que arreglarlo, como lo que yo acabo de mencionar. Sin embargo, existen otros temas que ya son más de una discusión gremial. Una discusión que tenemos que dar entender los pros y los contras de qué es lo que va a tomar cada una de las decisiones que generemos, y así, luego de que hayamos conversado, luego de que hayamos compartido, tomar la mejor decisión para el gremio y buscar la mayor participación para el proceso de reforma de estatutos, que requiere por lo menos un 20% de participación en los votantes totales que tiene el Colegio de Cirujanos Dentistas, que obviamente es mucho mayor a la del 2019, ya que casi hemos aumentado en un tercio la cantidad de colegiados desde esa época hasta ahora. Esta invitación y este aplauso también que quiero dedicar al doctor Herrera con el esfuerzo que está haciendo por este proceso. Y es un gran y arduo proceso, debo volver a insistirlo. Nos va a permitir ahora, gracias al acuerdo de la Convención Nacional del año pasado, llevarlo a diferentes plataformas, que esto es una de las cosas que vamos a ver hoy día. Y sin mucho más que decir, doctor Herrera, muchas gracias por su trabajo. Esperemos que el proceso nos cumpla con todo lo que necesitamos y confiando 100% en su gestión, en la gestión de todos ustedes para poder llevar la necesidad de modificar el estatuto a todas las fases y así lograr la más alta participación y poder representar de mejor manera la voz de los cirujanos dentistas de Chile. Comenzamos este proceso. Muchas gracias. Damos las gracias al doctor Marchal y dejamos con ustedes al doctor Gonzalo Herrera, consejero nacional, que dirige este importante proceso para nuestra obra. Primero que todo, saludarlo, presidente de nuestra obra, el doctor Marchal, invitados especiales desde Paraguay, amigos dirigentes, amigas dirigentes, colegiados, colegiadas. La verdad que es muy grato, amigos también de la infancia. Es muy grato, la verdad, estar acá presencialmente después de un largo trecho, ¿no? Eso nos hace bien, de hecho, por eso es lo interesante también de haber tomado un poquito de desayuno, conversar, estrechar lazos, conocernos, por ejemplo, con colegas que no nos conocían, y reforzar lazos. ¿Por qué? Porque este trabajo mancomunado y en conjunto va a permitir que sea este proceso, que ya le hablaba a nuestro presidente, sea exitoso. Porque finalmente hemos aprendido, como lo dijimos en el video, de los errores del pasado. De hecho, son un aprendizaje constante.
Por lo tanto, la participación, el diálogo, ¿ya? El diálogo, la participación en distintas instancias va a hacer que este proceso sea fructífero. Y eso significa que tengamos finalmente, ojalá en mayo del próximo año, unos estatutos que vayan de la mano con la sociedad que queríamos, con los nuevos colegiados, con las nuevas colegiadas, con los desafíos que nos pone la profesión, con los desafíos que nos pone la sociedad actual. Así que eso idealmente, el llamado aquí, la invitación. Yo voy a hacer un poco de historia ahora, en una presentación que Jaime va a exponer. Luego también va a hablar nuestro abogado desde el punto de vista legal. Esto va a ser bien escueto porque en teoría esto ya lo hemos visto en reuniones por Zoom, lamentablemente, con los presidentes regionales, con los presidentes capitulares. Y más que todo va a ser esto una invitación, y como ya lo decía nuestro presidente, esto marca un hito. Marca un hito de una reforma, de un proceso que tiene historia detrás del año 48, desde que nos creamos, pasando por el 81, ¿no es cierto?, con el cambio a asociación gremial, luego el 2012, la fallida del 2018, pero no nos podemos permitir que nuevamente, y por falta de quórum, esto no pueda tener buenos resultados. Así que ustedes están invitados aquí, ustedes están por algo, y ustedes son dirigentes, la gran mayoría, colegas, son líderes de opinión, mueven masas. Tienen mucha gente también con la que ustedes pueden compartir, colegas que pueden compartir esto, porque aquí lo importante es que esto no lo haga el colegio dentista en el sentido que no lo haga el Honorable Consejo Nacional, no lo hagan nuestros asesores, sino que esto pierde sentido si no están ustedes trabajando en eso precisamente. Hay que aterrizar esto a los colegiados, que precisamente hoy no es probable que no puedan estar acá, pero sí pueden estar en sus lugares, en sus regionales, en sus capítulos. Así que esa es la invitación, que ustedes y nosotros todos seamos estos motores como de cambio y que podamos impulsar este inicio formal de la reforma de los estatutos. ¿Ya? Yo les quiero contar que la reforma del estatuto, bien rápido, bueno, yo soy parte y soy la voz de una comisión, ¿ya? Y esta comisión está compuesta por la doctora Laura, el doctor Reguén, el doctor Rifo, el doctor González y Miguel Lara. ¿Ya? Hemos querido poner este tema como motores clave porque esa es la verdad, ¿no? Ustedes y nosotros somos clave para el éxito de este proceso. Para contextualizar un poco, tenemos que saber que el año 2000, los estatutos que nos rigen son actualmente del año 2008. ¿Ya? Esos son los que están, ya son más de, saqué la cuenta, más de 10 años, ¿cierto? Yo creo que ya es necesaria una reforma, ¿no? ¿Y por qué? Porque necesitamos hacer un fortalecimiento de nuestra institucionalidad. La actualización evidentemente es necesaria. Tenemos que hacer unos estatutos mucho más democráticos, quizás atingentes también a los nuevos desafíos, pero por sobre todo participativos. Y por eso estamos acá. Y por eso ustedes van a llegar a trabajar en sus nichos, ¿no es cierto? En sus lugares, con sus colegas, con sus amigos. Tiene que ser participativo donde puedan converger todas las distintas voces de nuestro colegio, evidentemente. Y esto tiene un poco de historia. Ya en la última convención presencial en Extremo Sur, ¿no es cierto?, en Coyhaique, ya en el punto 10 decía, ¿no es cierto?, comenzar un proceso de reforma de estatuto. Y se establece que el Honorable Consejo Nacional iba a proponer esto, ¿no? Luego esto se ratifica en el año 2020, que iba a ser una propuesta emanada desde la presidencia finalmente en el año 2021, donde nuestro presidente actual crea una propuesta y esta fue aprobada por la Convención Nacional. Dentro de ese marco no nos podemos salir mucho porque evidentemente lo que mandata la Convención Nacional es lo que nosotros tenemos que cumplir. Y me imagino que muchos de ustedes ya han sido parte de esa convención. Tiene que tener ciertas normas, ¿cierto?, que deben respetarse para realizar una correcta reforma de estatuto. Tiene que ser aprobada por un referéndum nacional, tiene que tener un cierto porcentaje, ya lo decía Carlos, un 20% de nuestro padrón, digamos, y también tiene que tener un proceso legislativo, legal, donde nuestro abogado evidentemente se maneja, que tiene que ser presentado al Ministerio de Economía, que es el ministerio del que nuestra asociación gremial pertenece. Bueno, hubo esta propuesta en el año 2021 que trabajó nuestro presidente con nuestra área legal y se llevó a esta metodología propuesta que finalmente ya no es propuesta. Ahora es la metodología que nosotros vamos a utilizar, salvo algunos matices, pero siempre manteniendo esa cadena, ¿no? Donde se va a crear una plataforma virtual que la vamos a presentar hoy, que no es más que un Moodle, muchos de ustedes lo deben conocer, donde vamos a tener un foro de participación. ¿Qué es lo importante de esto? Es que cada colegiado y colegiada del todo nuestro territorio nacional puede acceder, ¿no es cierto?, y puede opinar, y esa opinión puede ser también plasmada en la reforma del estatuto. No hemos querido coartar ningún tipo de acción en el sentido de que la libertad de reunirse en capítulo, por Zoom, en un cabildo, en una mesa redonda, en un té, en un diálogo, etc. Y
eso también lo pueden ustedes plasmar en este foro y también de otra forma que nosotros ya se los vamos a comentar. Entonces vamos a crear esta plataforma virtual que la vamos a presentar hoy. Vamos a hacer una división de temáticas por capítulo de los actuales estatutos. Van a ser planteadas por la Comisión de Estatutos, que es la que yo les mencioné al principio, y evidentemente se deja abierta la opción para generar otras instancias, ¿no es cierto?, aparte de la plataforma, para que también tenga la posibilidad de hacerlo de forma presencial. Va a haber una ventana de discusión, podemos discutir quizá el tiempo de la ventana de discusión. Las instancias de participación presencial, de autoorganización, de regionales y capítulos no pueden negarse sin regularse como lo estipula la Comisión de Estatutos. Y regularse en el fondo significa que nos envíen las sugerencias de tal forma, con el acta de los nombres, el número de colegiado, etc. ¿Ya? Esta Comisión de Estatuto 2022 tiene un plazo, ¿no es cierto?, establecido para poder sistematizar los comentarios de esta plataforma, además de todas las que nos lleguen a través del correo que vamos a habilitar para esta ocasión. Finalmente va a ser una convención extraordinaria la que va ¿no es cierto?, a aprobar finalmente estos estatutos para que esté en las manos de cada colegiado y colegiada un referéndum nacional electrónico donde sea mucho más fácil el voto y sea mucho más participativo también. ¿Cuáles son las propuestas de temas? Y si bien es cierto, y esto es importante, el Honorable Consejo Nacional siempre está trabajando la idea, ¿no es cierto?, de los estatutos y todos los dirigentes, la verdad. Pero ¿qué es lo que nosotros hemos escuchado en los colegiados? Posibilidad de hacer elección electrónica, eso ya se hizo con una modificación del reglamento que tampoco fue fácil. La creación o no del Regional Santiago. Eliminar firmas de respaldo a colegas extranjeros. Por ejemplo, los colegas extranjeros que ya han validado su título en Chile tienen que tener una firma de respaldo para poder ingresar a la orden. Elección de dirigentes nacionales por listas o de forma directa. Presidentes regionales en la figura de consejeros. ¿Desaparecerá el Consejo Nacional? ¿Serán los presidentes regionales los que asumen? Yo no lo sé. Esa respuesta la tienen ustedes. ¿Ya? Y otros que pueden surgir. Entonces hoy damos puntapié inicial este proceso formal, que ya tiene un trasfondo, ¿no es cierto?, que ya hemos trabajado. Y también tenemos una etapa previa donde nosotros vamos a enviar la plataforma, los estatutos ya están hace mucho tiempo en el sitio web, los vamos a enviar también de forma masiva para que ustedes comprendan, en el fondo puedan leer los estatutos actuales para ver qué es lo que nos hace un poco de ruido, ¿no es cierto?, y qué podemos modificar. Entonces tenemos un cronograma, ya establecimos la comisión, ya hicimos la reforma. En el plazo entre noviembre y marzo vamos a tener instancias participativas, discusión virtual, discusión presencial. Nosotros todos estos archivos los vamos a enviar a los dirigentes. Y vamos a tener un correo donde ustedes pueden preguntar y nosotros vamos a estar constantemente revisando para poder dar respuesta a eso. La idea es que en abril de 2023 podamos sistematizar y entregar un borrador para que en el plazo de enero-abril, previamente, mientras se realiza lo otro, llamemos a la Convención Nacional Extraordinaria. También vamos a llevar con tiempo el referéndum, ¿no es cierto? Obviamente un buen plan de comunicaciones para que todos se enteren. No solo por redes sociales, convengamos que tenemos colegas de distintas etapas etarias, ¿no es cierto? Y en el fondo tenemos que llegar a todos. En abril y mayo entonces vamos a tener la convención extraordinaria, la propuesta definitiva, para que finalmente en mayo idealmente tengamos, ¿no es cierto?, este referéndum online y tratar de calzar esto con la elección de nuevos consejeros, lo que facilita también el proceso desde el punto de vista administrativo también. Y idealmente ya en fines de agosto, julio-agosto, si se cumplen los plazos del Ministerio de Economía, podamos ya tener, gracias al trabajo de todos ustedes y nuestros, unos nuevos estatutos para la orden. ¿Ya? Así que eso es por ahora lo que yo les quería mostrar. Luego les voy a explicar un poco la plataforma, pero en este momento yo quiero ahora hacer pasar el estado a don Roberto Lago, ¿no es cierto?, nuestro abogado del área legal, que le va a hablar escuetamente algunos temas legales y lo que ya hemos trabajado, lo que nos ha hecho ruido en cuanto a la reforma de estatutos, para posteriormente explicar un poco cómo se va a trabajar este foro. Y finalmente hay unas palabras que no les voy a comentar nada, no les voy a dar. Roberto, muchas gracias. Adelante. Buenos días, colegiadas, colegiados, dirigentes. Hoy día, en este hito comunicacional, corresponde el inicio respecto a un proceso de modernización que es de esencial importancia para el devenir del colegio que nuestros colegiados quieren contribuir hacia el futuro. Hay que entender que nuestro estatuto equivale a una constitución de un país, por ende es la norma de máxima importancia que rige el funcionar institucional. Se me pidió por parte de los consejeros que saben que los abogados somos buenos para hablar, así que voy a tratar de hacer la presentación lo más rápido posible.
y también haciendo el alcance de que el doctor Herrera obviamente tocó algunos temas que están tratados en esta presentación, que es una presentación que es pública, está en las actas del Consejo Nacional y va a ser entregada a todos ustedes y va a ser para que ustedes también la puedan difundir. Lo primero que vamos a ver va a ser el marco legal necesario para la reforma. Es importante entender que nosotros como institución no nos mandamos solos. El Colegio Cirujano Dentista, en razón del Decreto Ley 2757, pasó a ser una asociación gremial bajo la supervisión y vigilancia del Ministerio de Economía. ¿Ya? Después vamos a ver un poco del marco estatutario, porque nosotros tenemos reglas de cómo reformar nuestro propio estatuto, un desglose y explicación de los actuales estatutos y un resumen de las temáticas que nosotros creemos desde una perspectiva técnica, jurídica, que es necesario reformar. Son falencias que tiene nuestro actual estatuto en razón de la modernización tan necesaria. Tenemos que poder solayar y poder llegar a los acuerdos necesarios para poder tener esta reforma de manera satisfactoria y que también sea un reflejo de nuestras bases respecto a lo que anhelan en razón de nuestra institución. Hay que entender que la sangre de nuestro colegio son los colegiados y colegiadas con las diversas actividades, las diversas áreas que le dan sustento, fuerza a nuestra institución. Finalmente, van a haber más preguntas. Bueno, como les adelantaba, existe el decreto de 2757 que regula las asociaciones criminales. Y, de acuerdo al artículo 7, ¿qué nos dice la norma jurídica? Que nosotros tenemos que reformar los estatutos de acuerdo al quórum y los requisitos que nosotros mismos hayamos fijado en nuestro estatuto. Esto, obviamente, tenemos la obligación de, dentro de 60 días, en una reducción a escritura pública, entregarle al Ministerio de Economía para que haga un análisis de legalidad nuestro estatuto. ¿Qué quiero decir por legalidad? Hay que entender de que el ordenamiento jurídico da cierto orden en que nosotros no podemos acordar cualquier cosa en el estatuto. Vale decir, medidas sancionatorias sin que haya un debido proceso por parte de los tribunales técnicos. No podría existir. ¿Entendés? O sea, y ahí el Ministerio hace su rol como órgano público de poder revisar cada una de nuestras normas y que se adecuen a nuestra Constitución y leyes aparejadas. Dicho esto, bueno, son días administrativos. De ahí el Ministerio de Economía tiene 90 días administrativos para poder sancionar esta reforma de estatuto. Y también es importante decir que desde ese momento, desde que el Ministerio de Economía nos dice estamos ok con el cirujano dentista, el estatuto tendría fuerza obligatoria para todos los colegiados de la institución. Y también es importante señalar que podrían haber eventualmente observaciones o correcciones por parte del Ministerio de Economía que nosotros obviamente tendríamos que solayar y arreglar. Dicho esto, bueno, acá hay una imagen en la cual vemos que está el decreto de mayo del 2012. Hay que entender que si bien los estatutos históricamente fueron reformados en 2008, recién el año 2012 fueron entregados al Ministerio de Economía para que hiciera este proceso. Aquí, como ven, se ve bien pequeño que se aprueba la reforma de estatuto. Exacto, en negrita. Y ahí entendemos que tienen fuerza obligatoria, por ejemplo, para que cualquier persona que se quiera colegiar este tipo de cuerpo estatutario. Ahora, en lo más específico, vamos a las normas que están dentro de nuestro estatuto que nos dan estas reglas que tenemos que seguir. Lo primero es que necesitamos realizar una Asamblea Nacional Extraordinaria de colegiados con carácter de referéndum nacional, que apruebe la ley. Hay que entender que las materias de referéndum están reguladas en nuestro estatuto y son las materias de máxima importancia en la cual se le pregunta a cada colegiado qué es lo que piensa respecto a una opción. ¿Ya? Esto a través de la fórmula de la Asamblea Extraordinaria, y acá, como bien destacaba nuestro dirigente, el doctor Herrera, nuestro presidente nacional, es fundamental la participación de nuestros colegiados. ¿Por qué? Porque nuestro mismo estatuto establece un porcentaje de participación de al menos del 20% de los colegiados inscritos. Y esto, si bien uno puede pensar que el 20% es poco, la realidad de participación de nuestra institución, y tenemos que hacer una culpa en eso, ha sido siempre baja. Hay que entender que alrededor de 6.500 colegiados que puede tener el colegio aproximadamente, en nuestras elecciones solo votan 1.000. Entonces, también ahí el Consejo Nacional ha hecho ese trabajo introspectivo de poder ver en qué estamos fallando como institución, en la cual cuando le damos las herramientas de participación a nuestros colegas, ellos no las están usando. Hay que entender de que también es importante destacar como una crítica que se hace también del área jurídica a los actuales estatutos, que nuestros actuales estatutos en su espíritu representan una sociedad con altos índices de participación. Por eso existen estas reglas.
pero la realidad institucional, la realidad del día a día del colegio es que no tenemos hoy día un alto índice de participación. Vale decir, por ejemplo, en el último proceso de elección de dirigentes nacionales y regionales nos costó mucho, tuvimos que hacer un gran trabajo para encontrar a esas personas que tuvieran la iniciativa de poder ser un representante gremial. Pero el estatuto, en su espíritu, establece que tenemos grandes grados de participación. Por eso también inclusive se exigen requisitos que hoy día se cuestionan. Por ejemplo, ¿por qué para ser consejero nacional se tiene que, como decía el doctor Javier Martori, estar 5 años colegiado? ¿Entiende? Ese tipo de normas, y hoy día también, en este proceso de reforma de estatutos, es el momento también de cuestionar desde parte de los colegiados esas normas para que podamos llegar a un consenso y que los colegiados también, obviamente en un principio de aprendizaje, obviamente hay que entender ciertamente, para cambiar algo hay que entender cómo funciona, que podamos corregir este estatuto y podamos tener un estatuto moderno que ojalá dure hartos años sin necesidad de reformarse. Obviamente hay el digo de disciplina que todo cuerpo reglamentario tiene que modernizarse, o sea, no hay cuerpos que queden eternamente porque las sociedades van cambiando y como cuando van cambiando hay temas que van apareciendo flote, por ejemplo el tema de la paridad. Yo creo que en el 2008 cuando se reformó el estatuto era un tema que ni siquiera se discutía, hoy día es un tema presente. Entonces, bueno, obviamente este referéndum, de acuerdo a la reforma que señalaba el doctor Herrera, se tiene que realizar de manera electrónica. Eso obviamente es posible, ya lo hicimos a través del proceso de elección de consejeros nacionales, lo cual inclusive está de cierta manera reafirmado por los tribunales electorales. No hay que olvidar que frente a nuestra elección del año 2021, que fue impugnada por un grupo colegiado, el tribunal electoral, y esta elección se realizó de manera electrónica, dijo que la elección estaba completamente de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico. Entonces también, quizás por esos incidentes, también nosotros tenemos la seguridad de que las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo de manera correcta. Dicho esto, bueno, obviamente aquí hay algunas cosas menores, como que es atribución del Consejo Nacional fijar la fecha, la modalidad, y obviamente, si bien la participación es del 20% de los colegiados, la reforma se entendería aprobada con el 50+1 de esos votos que voten que aprueban la reforma. Hay que entender que una cosa es la participación y otra cosa si los colegiados están de acuerdo o no en reformar el estatuto. Y acá voy a ser bastante rápido en el tema del resumen de las temáticas técnicas. Jurídicamente, lo que nosotros en el área jurídica creemos que es necesario modernizar el estatuto. Primero, las acciones institucionales. Es necesario modernizar. Hay que entender que el estatuto establece la obligación del colegio de tener un registro de todos los ciudadanos del país. ¿Por qué? Si ya existe el registro nacional de prestadores individuales, es una pega que hace el Estado. O sea, ¿para qué vamos a obligar esfuerzos? Los requisitos para ingreso al colegio, como bien señalaba el doctor Herrera. O sea, acá hay una suerte de acciones discriminatorias respecto de los colegas que están habilitados para ejercer en Chile, pero se les piden unos requisitos para poder ingresar a formar parte de nuestra orden. También creemos que eso hay que discriminarlo en razón de normas que quizás no existían antes cuando se creó el estatuto, como por ejemplo la ley Zamudio. ¿Me entienden? Entonces, en el 2008, cuando ocurrió esto, no existía esa ley. Ahora se crea esa ley, por ende podría existir una suerte de problemática ahí. Los organismos del colegio, creemos que hay que incorporarlos. Por ejemplo, estatutariamente no está reconocida la existencia de los capítulos, de los departamentos. Por lo menos tiene que haber una enunciación de esos otros organismos de nuestro colegio que son de suma importancia para todos nuestros tipos de actividades. El patrimonio del colegio, ahí hay un tema técnico que es bien relevante. Hay que entender que el colegio es una única institución a nivel nacional, pero tenemos el problema histórico de que hay algunos consejos regionales que también hay que hablar con ellos, tienen ciertos patrimonios como sus sedes regionales a nombre de ellos, y eso también genera una problemática en razón de que contablemente, tributariamente, el colegio es una sola entidad, no son varias entidades. Nosotros no somos un holding empresarial que tiene distintos rutas, entonces también ahí hay un deseo de unificar todo bajo el mismo patrimonio, asegurando la autonomía de nuestros regionales. O sea, también porque desde los regionales se escucha mucho de que no es nuestra sede, que nos costó años, dirigentes antiguos, pero podemos llegar a una norma que nunca se pase por encima a un consejo regional respecto a qué hacer con su sede o con sus bienes particulares. Bueno, las vacancias y las suplencias, como bien señalaba nuestro presidente nacional, hay un problema ahí. Nosotros hoy día no tenemos cómo solucionar el problema cuando algunos consejeros, por ejemplo, consejeros fallecen. No tenemos cómo llenar ese cargo. Y no podemos tampoco actuar de manera irregular porque el estatuto no lo contemple. Esto es como el derecho público, si no está la norma es imposible que el funcionario pueda tomar acciones que no están contempladas. Bueno, los consejos regionales, obviamente hay un tema, quizás puede ser simple, pero hay que integrar nuevos nombres. Hay que entender que algunos de nuestros consejos regionales tienen el nombre de una ciudad,
pero es toda una región. Entonces quizás los colegas que están, no sé, cerca, no se sienten representados por una ciudad a la cual no trabajan o no pertenecen. Bueno, los bienes raíces, las atribuciones de la mesa directiva integrante, acá también creemos que hay que modernizar el tema para poder funcionar de manera más ejecutiva y evitar también la sobreburocratización. Nosotros creemos también de que quizás la pandemia y el tema de las videoconferencias y el tema de que, por ejemplo, las actas sean orales, grabadas, ayuda a desburocratizar el colegio. Hay que entender, no lo traje ahora hasta arriba, pero el colegio, aparte de sus estatutos, tiene un libro muy grande de todos sus reglamentos que a veces, ya, yo lo hablo desde mi perspectiva profesional, me toca a mí conocerlos, pero podríamos hacer algo más simple y más moderno respecto a nuestro actual institucional. Y eso es importante también escucharlos a ustedes, en razón de qué es lo que necesitan para poder generar este traje a la medida de las necesidades de nuestros colegios, de nuestros colegiados, y de nuestros dirigentes, que son quienes también tienen que trabajar con el cuerpo estatutario y el cuerpo reglamentario. Bueno, la aprobación del balance nacional, ese es un gran dolor de cabeza. Hay que entender que hoy día, de acuerdo al estatuto, el balance que se aprueba, que es el tema de la aprobación del balance ocurre en todas las sociedades, sean comerciales, sean sin fines de lucro. Pero en nuestro estatuto nosotros estamos aprobando un balance que ya está aprobado por el Ministerio, por el Servicio de Impuestos Internos con un año de desfase. ¿Me entienden? Entonces, eso también lo tenemos que corregir. El tema de los tribunales de ética. Hay un problema ahí. ¿Por qué? Porque los requisitos de los tribunales de ética regionales son sumamente altos. Y eso no conversa con la falta de participación de nuestros colegios. Exigirle 20 años al regional, el LOA, que tiene 30 miembros, el tribunal con 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes, es imposible. ¿Me entienden? Entonces eso también lo tenemos que escuchar para poder generar un tribunal, quizá un tribunal que se encargue en primera instancia a nivel nacional de todos los temas éticos de la orden y un tribunal de apelación. Es algo que también tenemos que discutir. La Convención Nacional, nosotros creemos que hay que agregar atribuciones. ¿Por qué? Porque la esencia del colegio principalmente es al igual como funciona Estados Unidos. ¿Ya? En el entendido de que la Convención Nacional es junto con la Asamblea de Colegiados, es el organismo de mayor representatividad política de nuestra institución. Por ende, como bien decía el doctor Herrera, los acuerdos de la Convención son obligatorios para el Consejo Nacional, el Consejo Regional, el funcionario, el presidente, pero creemos que tiene que haber más atribuciones ahí, porque ahí nuestros colegiados que eligen un directivo regional, que eligen un directivo capitular, ven representadas sus cosas en esta convención. ¿Por qué? Porque también algunas voces también que ven como otra manera de hacer las cosas dicen, pero ¿por qué no hacen una Asamblea Nacional de Colegiados? Porque en la práctica es sumamente difícil. Arrendamos el Estadio Nacional para citar a los 7.000 colegiados, que cada uno venga a crear su opinión. Eso también nos podría llevar a una suerte de sobreburocratización. La Asamblea Nacional es un requisito esencial, tiene que existir en cada una de las formas, pero a través del referéndum quizás se puede hacer que esta participación sea más conducente a lograr los objetivos institucionales. Bueno, y obviamente respecto a la reforma de estatutos, nosotros también creemos que hay que modernizar la forma en que se reforma y sacar la regla del 20%, que fue un gran dolor de cabeza. Hay que entender que el año 2018 se trabajó 6 años para hacer esa reforma, que no se aprobó por parte de la comisión encargada. Entonces, tenemos que también ser críticos respecto a nuestra realidad institucional. ¿Por qué crear un estatuto que no es lo que responde a nuestra realidad? Bueno, y ahora, no sé si hay acá algún especialista en radiología, pero este es un desglose, doctor, es un desglose que también es parte del área jurídica de cuál es la columna vertebral de nuestro actual estatuto. Hay que entender, lo pusimos como gráfico, obviamente, pero estos serían cada uno de los títulos y temas que tiene nuestro actual estatuto. Hay algunos temas que están por ley y no podemos sacar, como qué se hace con el patrimonio del colegio en caso de disolución, por ejemplo, eso no lo podemos sacar. Pero partimos obviamente con el nombre, los miembros del colegio, los organismos, nuestro patrimonio, el Consejo Nacional y el Consejo Regional, están amarillos porque funcionan como un espejo. El Consejo Regional es lo mismo que el Consejo Nacional, pero en una región determinada, en un territorio. Los derechos y obligaciones de nuestros colegiados, los tribunales de ética, la Asamblea, la Convención y otras disposiciones que contienen, por ejemplo, la regla de que todos los temas de la región metropolitana le atañen al segundo vicepresidente nacional. Eso también hay que hablarlo, porque el Consejo Nacional ha escuchado también las críticas que se han hecho por parte de nuestros colegiados, principalmente de la región metropolitana.
y el tema del regional metropolitano es un tema que nadie puede hacer oídos sordos a esa realidad, pero también está la responsabilidad de poder hacer este tema, pero también aprendiendo, como bien decía el doctor Herrera, de los temas del pasado. Porque en un momento existió el regional metropolitano. ¿Qué llevó a ese consejo en esa época a disolverlo? Entonces también hay que ver eso para no repetir las mismas cosas que nos ocurrieron antes. Hay un tema también ahí en la asignación de recursos, de patrimonio, que hay que revisar. Bueno, los ejes para terminar: conocer y aceptar la realidad institucional de nuestro país. Poca participación, excesiva burocracia, confusión por parte de algunos organismos que se confunden en sus atribuciones y poco funcionamiento del chequeo interno interinstitucional. Lo más importante, la verdad, es generar las instancias participativas de diálogo con el objeto de visualizar los anhelos y necesidades de nuestros colegiados. O sea, hoy día nosotros estamos para nuestros colegiados y necesidades. Y por eso el técnico comunicacional tan importante, en razón de que se ha generado una plataforma virtual para la participación que ahora ahorita el doctor va a exponer. Orientar y conducir una propuesta abarcable en un plazo razonable. Creemos que el plazo que se ha establecido por la Comisión de Trabajo encabezada por el doctor Herrera es abarcable, pero hoy día nosotros también necesitamos el insumo, porque una cosa es que lo haga la área jurídica, el Consejo, pero nosotros necesitamos escuchar las voces de nuestros colegiados respecto a lo que ellos quieren. Obviamente va a haber un chequeo de legalidad porque no se puede pedir cualquier cosa, pero necesitamos ese feedback. Y ese feedback, cuando las personas participan de los procesos, se sienten parte y hay mayor participación. Y se entiende que los estamos escuchando y que ese estatuto lo van a defender porque es su estatuto. Ellos participaron en generar este tema. Coordinación continua con los estamentos regionales y de base. Obviamente hay que estar hablando continuamente con nuestra base y nuestros regionales porque todos somos parte de este proceso. El 20% respecto de nuestro primer colegiado en Arica hasta nuestro último colegiado en Tarena. Bueno, esa sería la presentación. Ahora, con el fin de hacer este proceso de reforma una construcción conjunta que represente las diferentes posturas y visiones de nuestros miembros colegiados, nuevamente con ustedes al doctor Gonzalo Herrera. Ya le habíamos dicho que la idea no era coartar ningún tipo de reunión, por lo tanto en sus organizaciones que dirigen capítulos regionales, ustedes pueden reunirse como gusten, las veces que quieran, como quieran, de forma virtual o de forma presencial, con un desayuno o con otras cosas. Ahí ustedes deciden. Lo importante es que de esa reunión se genere un documento donde puedan hacerlo llegar para su posterior análisis y, por qué no, plasmarlo en la reforma final, en los nuevos estatutos. Así que no quisimos cortar eso, siéntanse con la plena libertad de convocar a sus colegas. Jaime, ¿tú me ayudas? Para eso se creó esto en teoría, que este es el protocolo básicamente porque no podemos dejarlo abierto, evidentemente, ¿cierto? Queremos que opinen nuestros colegiados, ¿ya? Y colegiadas. Por lo tanto, va a haber un link que nosotros vamos a, evidentemente, comunicar, donde va a haber un registro de la reforma del estatuto, como ustedes lo ven acá, lo vamos a abrir. Y se va a desplegar esto que ustedes ven acá, que tiene algunos datos esenciales, básicamente, ¿no es cierto?, el nombre, el correo, la dirección, el mail, el número de colegiado, básicamente para corroborar nuestro equipo administrativo del colegio, para corroborar que realmente son colegiados al día, activos, y que se les pueda generar en un plazo de 48 horas, ¿no es cierto?, la clave y el usuario. Volvamos al protocolo, ¿no es cierto? Yo ya les comenté que el formulario lo que contiene, esto solamente lo va a ver una persona acá, no es que todos veamos la información de cada uno, ¿ya? Aquí seguramente Darwin, soporte informático, idealmente, va a ver esto y lo va a trabajar y lo va a enviar de forma automática a su nuevo login, ¿no es cierto? Una vez recibida se corrobora, ¿no es cierto?, que está activo. Sigamos avanzando, Jaime, por favor. Y finalmente se le va a llegar su clave en un plazo de 48 horas. Cualquier cosa que no pase, usted lo hace. Ven, por favor. Y vamos a abrir este Moodle, que no es más Moodle de los que hemos visto siempre, con el que hicimos el curso de historia, el curso de salud pública en su momento. ¿Lo recuerdan? Ok, entonces aquí van a tener su correo, su contraseña. Aquí vamos a abrir con el de difusión del colegio dentista. Y básicamente se va a abrir, debería abrirse al menos, ¿no es cierto?, la reforma del estatuto 2022, donde tú eres clave, pinchamos ahí. Ahora esto
está habilitado, ¿no? Pero el lunes ya a mediodía, con el nuevo correo, todos ustedes ya van a poder comenzar. Hemos cargado los antecedentes generales del proceso en el sentido de que están cargados los estatutos antiguos. No son los antiguos, son los vigentes. Son los que queremos cambiar, ¿no? Muy bien. Era para ver si estaban atentos, ¿no? ¿Ya? Y lo dividimos por título, pero solamente esta semana o vamos a ir, ¿cierto?, viéndolo de a poco. El título primero, nombre y objetivos del colegio. En algún momento pusimos los nombres porque así lo dice el estatuto. ¿Se imaginan que quisieran cambiarlo a colegio de odontólogos y odontólogas de Chile? O colegio de cirujanos y cirujanas de Chile. Eso queda abierto a la decisión de ustedes. Yo no tengo problema. Esa discusión es la que tienen que tener ustedes. Nosotros solo vamos a sistematizar. ¿Ya? Y se va a abrir un foro en este título. Pinchamos ahí, por ejemplo, cuáles deberían ser los principales objetivos del Colegio de Cirujanos Dentistas. Los que han leído los estatutos actuales, hay una página y media de objetivos. Yo creo que eso, en mi opinión muy personal, hay que reducirlo a un objetivo principal, idealmente quizás, y luego algunos secundarios, ¿no? Y ahí ustedes van a poder ingresar, van a poder añadir un tema y van a poder dialogar. Y todo eso nosotros vamos a sistematizar y finalmente armonizar. Así que ese es el Moodle, que ya en realidad está desde agosto abierto, pero teníamos que buscar la forma, el momento, se nos viene la convención, hemos estado en otros procesos, entonces, bueno, finalmente eso es lo que nos tiene reunido acá. Ahora, esto es solo la parte virtual. También, como ya les comentaba, ustedes pueden hacer las reuniones que ustedes desean de forma presencial. Agradecemos su asistencia a esta jornada, no sin antes mencionar el importante rol que ustedes, como dirigentes, tendrán en este proceso, que será de motivar la participación de sus espacios, recoger las realidades de los distintos territorios de los consejos regionales, de los miembros colegiados, de los diferentes departamentos, capítulos y entre colegas. Ustedes son la clave para que esta construcción sea conjunta y sea un éxito, y representar al Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile en su totalidad. Muchísimas gracias.